Bien, vamos a empezar a dar continuidad a lo que fue el primer video de la diferencia entre integración educativa y las escuelas de inclusión. Se quedó claro en cuanto a integración educativa, son los alumnos específicos que en la escuela se determinan dar atención por sus condiciones específicas. Ya revisamos un poco lo que vimos con respecto al tercero constitucional, lo que nos habla de integración educativa, de una educación integral. Ya vimos que el docente, pues ahora sí que es el transformador social y que requiere de capacitación. Y de ahí esta oferta bueno, hay muchas otras capacitaciones que pueden ustedes adquirir, pero bueno, mi interés es darle la oferta de información que se requiere para ir reconociendo por qué es importante lo que ustedes y nosotros como SAER hacemos. Entonces, en integración educativa vamos a mencionar que tiene principios filosóficos que son tres: el respeto a las diferencias, a los derechos humanos e igualdad de oportunidades y la escuela para todos. Y en los principios generales de integración educativa hablan de la normalización, de la integración, de la sectorización, de la individualización de la enseñanza. Inclusive esta sectorización es una de las causantes por las cuales en el sistema educativo los padres de familia empezaron a hacer su selección de escuelas en línea. ¿Ah? Entonces, y la individualización de la enseñanza, bueno, pues es otra estrategia que buscamos los de educación especial para atender de forma individualizada estas necesidades específicas de los niños. Si ustedes revisan en el libro de orientaciones, en el que habíamos dicho, el libro morado, el azul que le llaman algunos, menciona cuáles son pues los fundamentos de la escuela inclusiva: la normalización, la accesibilidad y diseño universal, el respeto a las diferencias, la equiparación de oportunidades, la autodeterminación y vida independiente, la participación ciudadana y la calidad de vida. Entonces, dan de cuenta que los principios y fundamentos filosóficos de integración educativa los incluyeron para determinar cuáles son los elementos o cuáles son los fundamentos para una integración educativa, una inclusión educativa y para disminuir estas barreras del aprendizaje. Entonces, ya reconocemos qué es una escuela inclusiva. Entonces partimos. La escuela inclusiva inicia el ciclo escolar y ya determinó en un ciclo escolar pasado cuáles son sus principales necesidades y lo deja definido como un FODA. Lo define con sus fichas descriptivas individuales del alumno y con las fichas descriptivas grupales. Y de ahí, todos nosotros en un consejo técnico, que es el octavo consejo técnico de las escuelas regulares, vamos definiendo todas estas necesidades que encuentra el docente. Además de eso, en agosto-septiembre hacen su evaluación diagnóstica inicial y ya reconocemos cuáles son las necesidades básicas. Bien, entonces vamos de lo general a lo específico. Yo ya observo que tengo en mi grupo, que tengo estos alumnos y les apliqué el CISAT. Y entonces soy maestra frente al grupo, aplico CISAT y encuentro que tales alumnos requieren apoyo, tantos en proceso y tantos en el nivel esperado. Y entonces, de los que requieren apoyo, defino cuál es la causa por la cual requieren apoyo. Y entonces, si requieren apoyo unos 7 o 8 alumnos, habrá que identificar si son las preguntas de comprensión auditiva, las preguntas de comprensión lectora, si son las preguntas que van definiendo el texto o las que dan respuesta a la inferencia global del texto. Entonces, eso se va clasificando y vamos diciendo, tengo 8 alumnos que no respondieron correcto la pregunta A, un alumno que no respondió la pregunta 2, la pregunta 3, 4 y así. Y entonces vamos viendo cuáles son las preguntas que no atendió el alumno. Entonces yo ya veo mi CISAT, veo que en lectura cuáles son las preguntas que tienen mayor índice de estar incorrectas,
las de matemáticas, cuáles son las preguntas que tienen mayor índice de incorrectas, y las de escritura, cuáles son las necesidades en esto. Y entonces ahora sí decimos que estas necesidades las vamos a fortalecer a través de actividades para empezar bien el día, ejercicios específicos de trabajo con el grupo, que lo podemos ir aplicando todas las mañanas de una manera permanente. Esto hace que se atienda y se abata el rezago educativo. Entonces, cuando dicen, es de que tengo más niños para el servicio de USAER, pues nosotros los diagnosticamos y los vamos evaluando y decimos, por ciertas condicionantes, no. ¿Qué es lo que hace que nosotros determinemos, específicamente yo, qué hago para determinar cuáles son los niños que tienen o que pertenecen al servicio de educación especial? Yo parto de lo que ustedes obtuvieron como CISAD o en su evaluación prueba pedagógica, cuáles son los que no han accedido a la lectoescritura o al cálculo, que por ejemplo ya están en tercer año de primaria y su conteo es hasta el 10 o menor a 10, o en lectoescritura están presilábicos o silábicos. Entonces una maestra me puede decir, pero mi niño está en segundo año de primaria y está presilábico. Y entonces en ese aspecto vamos dando adecuaciones áulicas. Pero si mi niño está en cuarto o quinto año de primaria y está silábico alfabético, pues ya es una prioridad para atender porque no cuenta con las condiciones para estar en el grupo en cuanto a lectoescritura. En estos principios filosóficos y fundamentales del acceso escolar, lo que determina como los conceptos relacionados a la integración educativa, acá nos explican que una escuela para todos es aquella donde los niños aprenden sin importar sus características. Entonces ya comentamos en el video anterior que íbamos a evaluar en los alumnos sus condiciones para que aprendan acuerdo a sus potencialidades. Entonces, si yo determino que en un grupo de mi salón hay 5 alumnos que están silábicos alfabéticos y que los demás alumnos ya están alfabéticos, entonces tengo que asegurarme que estos niños 5 aprendan. Preocuparme por un progreso individual, que cuenten con los servicios de apoyo necesario, como por ejemplo orientaciones por parte del servicio USAER. Orientaciones no quiere decir que se van a extraer del grupo y los va a regularizar. USAER no regulariza. Favorecer la formación o actualización más completa de los maestros. ¿Esto qué quiere decir? Maestra, en este caso yo, maestra Cristi, ¿me puede ayudar con estos 5 alumnos a darme las orientaciones de qué puedo hacer? Entonces uno ya dice, bueno, posiblemente estos niños al evaluarlos ya de una manera más específica, podemos detectar que les hace falta memoria, les hace falta atención, les hace falta procesar la información, cuál es la necesidad específica. Y cuando en estas conversaciones de qué puedo hacer por estos niños, podemos dar orientaciones muy específicas o ya redacciones donde podamos explicar lo que requiere el alumno. Entonces, en integración educativa, escogemos condiciones muy específicas de los alumnos, los cuales no son comunes en la escuela. El rezago educativo pertenece a las escuelas inclusivas y es una escuela para todos. ¿Y qué significa escuela para todos? Que todos los niños aprenden, que su progreso individual responde a sus diferentes necesidades, que cuenta con servicios de apoyo necesarios, que favorece una formación o actualización completa de nosotros los docentes. Constantemente en las escuelas, en los consejos técnicos, nos van dando clases, nos van dando contenidos, nos presentan información, luego a veces por el WhatsApp, ¿qué de información nos llega para que podamos irnos actualizando? Entonces, entienden que la diferente organización de la enseñanza-aprendizaje es un proceso que construye el propio alumno con experiencias cotidianas. El alumno de manera diaria va a ir favoreciendo y fortaleciendo las necesidades que requiere. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre integración educativa? Es de que los servicios de USAER
esperan, principalmente nosotros los que estamos dentro de la escuela, que nos denominan maestros de apoyo, esperamos a que tengan un perfil grupal. Y de ese perfil grupal vamos a identificar al más bajo de todos. ¿Quién es el más bajo de todos? ¿Quién es el alumno que de plano cuenta con diferencias muy específicas y muy determinantes? Después, vemos qué ajustes a la metodología ha hecho la maestra. Y dice, mire, tengo estos 5 alumnos, pero ya les hice así, ya les enseñé con este método, ya les puse este material, ya les puse estas actividades y estos 2 niños no progresan. Y eso hace que esta brecha que hay entre ellos y el resto del grupo sea más significativa. Entonces tengo 30 alumnos, tengo 5 alumnos con necesidades específicas y entonces dice la maestra, con ellos 3 voy avanzando, con ellos 2 no. Entonces, con estos 2 que no, ya hacemos de manera individual una investigación, una evaluación. Como vuelvo a repetir, desde hace más de 4 años, nosotros trabajamos tanto en el turno matutino como en el vespertino con la metodología Gómez Palacios y entonces aplicamos un proceso lectoescritor, un proceso de copia, un proceso de redacción libre, un proceso de lo que es el concepto de número, si clasifica, si conserva las cantidades, si resuelve problemas de suma, resuelve problemas de resta, antecesor y sucesor, el concepto del número y si da la cantidad exacta al número presentado. Si maneja conteo oral en series y conteo series numéricas escritas. Entonces yo puedo evaluar al niño de manera individual y checo que a este niño le hace falta memoria secuencial, memoria auditiva, integración visual, asociaciones perceptivas motrices, y entonces empiezo a determinar cuál es su dificultad. Hay niños que sí presentan estas necesidades y entonces después de haber hecho este análisis del grupo, de estos 5 y en específico estos 2, digo estos 2 sí pertenecen al servicio por estar por debajo y por tener condiciones muy específicas a los demás. Entonces, si ya se hizo un perfil grupal y de ese perfil grupal se detectan los 5 de rezago y de esos 5 de rezago se detectan 2 que solamente pertenecen para el servicio de USAED, entonces estos 2 chicos se encuentran, se atienden, se evalúan, se integran, se les pide el permiso a los padres de familia, se le pide permiso al director y empezamos a llenar esta información y estos procesos de enseñanza-aprendizaje y vamos verificando la atención. ¿Cuál es la diferencia entre inclusión, escuelas inclusivas y escuelas integradoras? Es de que en el grupo la maestra va a planear acorde a la atención de todos. Y para que vayan atendiendo y resolviendo las cuestiones, a todos se les va a dar una atención individualizada, pero a la vez grupal. Eso es lo que hacemos nosotros en el servicio de USAER, una atención y una planificación que resuelva sus necesidades específicas. Este proyecto de educación especial y que tuvo un enfoque, lo que lo volvieron a escuelas de inclusión, es un proyecto que se generó más o menos por el 2004, 2006. Y entonces en estas necesidades se fueron transformando las escuelas, las condiciones, los procesos de consejo técnico. En el 2000 nosotros empezábamos a hacer lo que son PTs y PAT, los proyectos escolares de transformación escolar. Y entonces ahí lo hacíamos, la escuela tomaba un proyecto para 6 años y de ahí derivaba un PAT, su proyecto anual de trabajo. Ahora hacemos lo que sigue, hacemos un programa escolar de mejora continua y hacemos un proyecto para atenderlo un año. Y si el próximo año al terminar de evaluar lo definimos o lo redefinimos, pues ya vamos evaluando y lo vamos modificando. Entonces,
Integración educativa es un trabajo con un solo alumno. ¿Por qué con un solo alumno? Porque en las condiciones grupales ya se van determinando qué alumnos pertenecen al servicio. En educación inclusiva, el docente dará la respuesta pedagógica a través de la metodología, la atención de ritmos, motivación, estilos de aprendizaje a todo el grupo. Pero todos estos niños tienen necesidades, sí, pero cuando trabajamos en inclusión educativa o en escuelas inclusivas, el docente debe de dar respuesta a los grupos vulnerables que pertenecen a su grupo. Y ya en integración educativa nos pertenece el niño con condiciones específicas y que son diferentes a las demás del grupo. Y entonces, aparte de que en este procedimiento o en esta evaluación diagnóstica inicial, nosotros como docentes o maestros de apoyo vamos ayudando al docente, el acuerdo y compromiso de lo que van a hacer durante el ciclo escolar o lo que va a ser su planeación anual, pues es en el Consejo Técnico Escolar de septiembre. Se revisa y se corrige en octubre y lo mantenemos a largo. Por eso es de que siempre estamos viendo quiénes son los que tienen promedio menor a 7, quiénes son los que tienen inasistencias, por eso quiénes son los que, se mantienen en rezago educativo. En estas condicionantes, por eso llevamos una estadística de frecuencia para verificar qué de mi planeación como maestro de aula regular, qué de mi planeación está beneficiando a los alumnos y qué acciones no están beneficiando a los alumnos, porque no ha habido ningún cambio. Entonces hacemos un corte al cuarto consejo técnico y el otro ya al final. Entonces son 3 tiempos: la evaluación diagnóstica inicial, la de seguimiento en el cuarto consejo técnico y la final. Y vamos determinando nuestras acciones y nuestras funciones para que esto se vaya beneficiando. Entonces, ¿qué hace un maestro de grupo? La realización de la evaluación inicial o diagnóstica de grupo. Se realiza junto con el maestro de apoyo una evaluación más profunda de algunos niños y el maestro observa y hace ajustes a su metodología y involucra a los niños a hacer actividades que le permita disminuir la brecha que hay entre ellos y los demás grupos. Y en cierto momento, quienes no dan respuesta a esto son donde se inicia el proceso de evaluación psicopedagógica con un reporte del maestro. El maestro tiene que reportar por qué este niño es interesante que entre a los servicios de integración educativa. Yo espero que de manera general esto les haya quedado ya un poco más claro y que dé respuesta a sus necesidades. Ahora, ¿qué vamos a ver en el siguiente video? ¿Cuáles son los tipos de adecuaciones que hay? Yo les voy a mencionar las adecuaciones que hay de Pudichibol porque estas se adaptan al grupo o al alumno, porque vuelvo a repetir, es solamente traspasar esta necesidad que tiene el alumno a esta necesidad que tiene el grupo. Los maestros de grupo trabajan por su grupo y los docentes de educación especial o los maestros de apoyo, en mi caso su servidora, trabajamos con eso, con un solo niño y los identificamos. Pero es que tengo 4 o 5 más, sí, pero son rezago educativo y pertenecen a los grupos vulnerables y esos grupos vulnerables son a los que ustedes tienen que dar respuesta a través de condiciones similares a las que hace integración educativa. ¿Cómo? Teniendo una relación de preguntas específicas y que requieren atender. ¿Cómo yo obtengo de CISAD la falta de necesidades en memoria asociativa, en comprensión, en integración auditiva y todas estas necesidades psicolingüísticas? Bueno, pues primero dentro del siguiente video vamos a ver lo que son las adecuaciones curriculares, escolares, áulicas y de integración educativa, que van a ser las mismas que aplicamos en integración educativa para la escuela. Y después, en el cuarto video, entonces ya veremos específicamente esta atención hacia las análisis de cómo CISAD, aparte de que me está diciendo por qué no está leyendo bien, por qué no tiene comprensión lectora,
cuáles son las funciones psicolingüísticas que requiero yo fortalecer en aula a través de ejercicios diversos. Yo nada más les puedo decir, pues memoria de asociación es esto, entonces ustedes ya pueden ir y consultar qué ejercicios al grado que pertenecen los alumnos les pueden ser útiles. Yo les agradezco su atención, espero que sea de su utilidad y muchas gracias.